Bienvenidos a todos. En esta sesión de hoy os queremos presentar los cambios que han habido en los licenciamientos de Google. Tenemos en primer lugar, nos hablará Gonzalo Romero, que es el responsable de educación de Google en la península. Luego os presentaremos un poquito las ventajas, diferencias de planes, precios y demás. Y por último os presentaremos un caso de éxito con la escuela Python. Pues sin más, Gonzalo, te doy paso y tú mismo. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Eli. Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Romero y soy el director de educación de Google para España. Eso también no solo es península, como ha dicho Eli, también es la isla, que de hecho trabajamos muy bien y tenemos muy buenos proyectos también, tanto en Baleares como en Canarias. Así que es un placer para mí. Hoy creo que es un día importante. Primero agradeceros vuestro tiempo porque entiendo que estamos en un periodo muy ocupado todos y todas, ¿no? Y la vuelta al cole, pues, es pasar de 0 a 100 en un momento, ¿no? Pero bueno, además de agradecer muchísimo vuestro tiempo, creo que también va a ser, pues, un día importante porque venimos a compartiros muchas novedades. Creo que van a ser de interés de todos y de todas y creo que están muy alineados en seguir apoyando como queremos hacernos estratégicamente la transformación en la educación desde Google, ¿no? Tenemos muchísima presencia en Cataluña. Creo que la inmensa mayoría de centros, de directores, de responsables tecnológicos, hoy en esta sesión soy de Cataluña. Pero bueno, como también hay otra gente, pues yo me iba a lanzar a hacerlo todo en catalán, pero bueno, casi que me viene indirectamente medio bien porque íbamos a cometer un montón de errores hablando catalán. Pero bueno, espero que pronto podamos vernos en Cataluña y allá donde se pueda. Parece ser que esto va tomando pues un cambio importante, ¿no? Yo creo que lo digital está muy bien, pero lo presencial sin duda no lo va a cambiar lo digital. Y así que, bueno, yo creo que vamos a pasar un día bueno. Justo acaba de aparecer un mensaje, unas cuestiones logísticas, de una de las funcionalidades de las que vamos a hablar hoy, preguntas y respuestas. Entonces, solo informaros de que podéis lanzar vuestras preguntas si queréis en cualquier momento o en este formato de preguntas y respuestas para empezar a utilizar esas funcionalidades interesantes que hay en Google, ¿no? Yo creo que también, obviamente, pues en el periodo de preguntas y respuestas, interactuar con levantar la mano y con todas las funcionalidades nuevas, pues también va a ser algo interesante, ¿no? Como os decía, y voy a presentar mi pantalla, ¿vale? Vamos a tener un primer bloque donde os voy a contar todas las novedades sobre Google Workspace for Education. Obviamente también os voy a contar cosas que van a suceder y que creo que son importantes que tengáis, sobre todo en vuestros timelines, ¿no? Porque hay algunas cosas importantes que van a suceder cuando acabe este año y en algún momento en el año que viene. Y creo que está bien que las sepáis. Y, por supuesto, luego tendremos, pues, una historia real de cómo utilizar estas nuevas funcionalidades que traemos a vuestro servicio, ¿no? Y a vuestra disposición en Google Workspace, pues, en este caso de la parte de Felipe y de una escuela Python, pues, va a ser también realmente interesante, ¿no? Vamos a intentar ajustarnos muchísimo a los tiempos porque son muy importantes también y hay que hacerlo así. Y sin más, yo voy a compartir mi pantalla. Solamente necesito que confirméis con un thumb up arriba, si es posible, que todo se ve bien. Y sin más, comenzamos. Genial. Yo creo que justo está cargando la presentación. Estupendo. Antes de nada, bueno, obviamente estamos para ayudaros. Cualquier cosita que podáis necesitar, aquí estamos. EC2, en este caso, es nuestro partner de referencia, uno de nuestros partners de referencia en Cataluña, como sabéis, y en parte del resto del territorio. Pero además, bueno, pues a través de redes y a través de nuestros canales oficiales, aquí he puesto mi cuenta de Twitter. Si tenéis Twitter, solemos compartir información, novedades. Siempre está bien crear comunidad, así que aquí para ayudaros también en la parte digital, ¿no? Yo me gustaría empezar haciendo un resumen de todo lo que desde Google ponemos a vuestro servicio, ¿no? Obviamente, con un mensaje de confianza, de seguridad, de transparencia, ¿no? Cumplimos absolutamente con la legislación vigente, cumplimos con el Reglamento General de Protección de Datos, siempre nos estamos adaptando a los cambios que se producen en los reglamentos de manera ágil y rápida, ¿no? Y en ese sentido, transmitiros un mensaje de confianza de que todo lo que hacemos podéis utilizarlo y, obviamente, además de cualquier de mensajes que puedan vertirse, ¿no? Que no son del todo ciertos en algunos de los casos, pues aquí también para ayudar en ese sentido, ¿no? Cualquier consulta que podáis tener
respecto a cómo cumplimos y todos estos aspectos importantes, aquí estamos para ayudaros, ¿vale? Trabajamos con muchísimas escuelas de todo el territorio nacional, como podéis imaginar. En Cataluña, desde hace años, las escuelas mayoritariamente optáis por utilizar las herramientas de Google en educación y, obviamente, ni que decir que seguimos apoyando, que vamos a seguir haciendo un montón de eventos, un montón de iniciativas y estar muy cerca vuestra, que desde luego es lo que más nos motiva y nos apasiona, ¿no? La realidad es que ofrecemos pues varias cosas al entorno educativo, ¿no? Una parte que conocéis muchísimo en Cataluña y que sois bastante líderes a nivel territorial, ¿no? En todo el territorio del país, es la parte de dispositivos, ¿no? Los Chromebooks. Los dispositivos, pues, unos dispositivos que son seguros, que están pensados para la era de Internet, que tenéis acceso a ellos y que además, bueno, pues de diferentes maneras están llegando a la escuela y ese dispositivo, solamente un dato, Chromebook ya se convirtió en el año 2020 en el dispositivo más adoptado, más elegido por las instituciones educativas de K12 a nivel mundial, ¿no? Países enteros como Japón han comprado mayoritariamente Chromebooks. Esto es una realidad, de varios millones de unidades, la inmensa mayoría fueron Chromebooks. Se conoció y fue un dispositivo que tenía mucho sentido. Obviamente países como Estados Unidos, países nórdicos, Reino Unido está también optando mayoritariamente por Chromebooks y en nuestro territorio en muchísimas regiones mayoritariamente también optáis, ¿no? por Chromebooks y eso es muy buena noticia. Chromebooks se está evolucionando muchísimo, está haciendo compatible y hay una parte que diferencia del resto del sistema operativo y es la parte de seguridad. Es una parte tremendamente importante, ¿no? Chromebook es un dispositivo hiper seguro respecto a otras propuestas que hay a vuestra disposición y creo que F2 son el mejor compañero de viaje para esto y cualquier duda que podáis tener con ello podáis comentar, ¿no? Además, diseñamos y proporcionamos plataformas a vuestro servicio, ¿no? La hemos renombrado hace poquito. Lo que antaño era Google Apps, que vosotros en Cataluña fuiste muy pionero y empezaste a utilizar Google Apps, ahora se llama Workspace. Y hoy venimos a hablar mucho de la parte de Workspace. Pero además también tenemos un montón de programas para ayudaros, para apoyaros tanto en el desarrollo de habilidades como en la formación o como en la certificación, ¿no? Tenemos toda la parte del Teacher Center, donde os podéis certificar como docente de Google, iniciando en el nivel 1 o un poquito más experto en nivel 2. Tenemos un proyecto muy bonito que se acaba de lanzar en castellano, que no estaba hasta ahora y ha sido uno de los pocos idiomas que han considerado nuestro equipo, orientado a apoyar el desarrollo de toda la parte de ciencias de la computación, con entornos Scratch, con currículum incluido que se llama CS First, y un montón de programas más que podéis conocer, como pueda ser Ser Genial en Internet, para crear una identidad y una presencia positiva en los niños, apoyándose en la familia en los entornos de menores de 14 años, ¿no? Por tanto, un montón de proyectos y de iniciativas donde sólidamente queremos mostraros nuestro apoyo y que nos sintáis muy cerca y que realmente, además, hacemos lo que creemos que tiene sentido desde vuestra perspectiva, ¿no? Y entrando un poquito más en lo que hoy nos trae aquí, la tecnología es una herramienta transformadora, ¿no? Y en buena medida, en buen uso, en buena estrategia de adopción, ¿no? Nos puede empoderar muchísimo, pero la realidad es que también representan una serie de amenazas y de riesgos que hay que tener muy presentes y que, bueno, hay que intentar, pues, mitigar y cada vez los mecanismos y las tecnologías, pues, deben de hacerse más seguras y en esto es lo que estamos muy comprometidos en Google, ¿no? Hay algunas cifras aquí interesantes, ¿no? 75% de los docentes a nivel mundial en el aula, pues, utilizan ya más de 3 herramientas digitales, lo cual es una cifra que nos marca el gran paso que estamos viendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, 58% de alumnos encuestados en secundaria en Estados Unidos reconocen que copian cosas, ¿no? Que copian y pegan y que hay plagio, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de retos a los que nos enfrentamos hoy y que probablemente hayan sido un traspaso de lo no digital a lo digital, ahora hay herramientas y hay tecnologías que pueden ayudar a resolverlos, ¿no? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho del Workspace, de las herramientas que tenéis a vuestra disposición. Voy a comenzar primero describiendo cómo han evolucionado, ¿vale? Y dando una muy buena noticia. El paquete de herramientas gratuito seguirá siendo gratuito y lo seguiremos mejorando. Habéis visto que aquellos que utilizáis las herramientas de Google Workspace for Education, pues, por ejemplo, la parte de Meet habéis visto un montón de desarrollo, un montón de implementaciones. O en la parte de Google Classroom, ¿no? Por ejemplo, una integración que ha sido muy utilizada, que está siendo muy utilizada,
es la de integrar en el propio Google Classroom un Meet, ¿no? Y esto nos va a ayudar a una realidad nueva. Estamos enfrentando una realidad nueva, creo que todos somos conscientes. Ahora lo estáis viviendo muchos de vosotros con las reuniones de padres, que no se pueden realizar, ¿no?, en muchas de las regiones presencialmente. Y la tecnología va a estar ahí, va a seguir estando ahí, se va a seguir evolucionando y desarrollándose para estar a nuestro servicio, ¿no? Entonces, el primer mensaje de confianza y de transparencia al mismo tiempo es decir, oye, las herramientas de educación que conocéis y que ahora se llaman Google Workspace for Education Fundamentals van a seguir haciéndose mejores y van a seguir siendo gratuitas, ¿vale? Esto no va, y somos muy directos y muy de que ahora tengáis que pagar por el uso de herramientas, ¿no? No va de eso. Obviamente va de que hay que atender a la necesidad y a la diversidad. Muchas instituciones nos habéis pedido nuevas funcionalidades, nos pedís nuevas funcionalidades y también queremos atender esas necesidades que tenéis. Pero obviamente el mensaje es de confianza y decir, oye, los usuarios en educación de Google van a seguir optando y teniendo una solución 100% gratuita y 100% impactante y poderosa, ¿no? Pero en ese ejercicio de atender a las necesidades de las diferentes instituciones, de los diferentes perfiles y usuarios, pues hemos lanzado 3 nuevas ediciones de Google Workspace, ¿vale? Que son estas que veis aquí y que hoy vamos a enfocarnos sobre todo en la edición Plus porque engloba a las 2 anteriores, ¿vale? Pero os las voy a nominar, ¿no? La primera de todas se llama Google Workspace for Education Standard. Está orientada a traer más capacidades avanzadas en la parte de prevención, en la parte de seguridad. Esta licencia o el resto de licencias de las que vamos a hablar nuevas no quiere decir que sean más seguras o menos seguras que la fundamental. No, la tecnología, el entorno, el ecosistema es absolutamente igual de seguro. Sí que es cierto que la versión, por ejemplo, en este caso estándar o la Plus, que incluye la estándar, pues trae algunas herramientas más de profundidad en toda la parte de prevención de cierta amenaza y de ciertas cuestiones relacionadas con la seguridad. Tenemos, por ejemplo, un Security Center específico donde hay una serie de dashboards preestablecidos para que podáis ver de forma sencilla, ágil y rápida las posibles amenazas que se puedan estar produciendo en el entorno de vuestro usuario. Y, bueno, vienen a ser un paquete de securización en el sentido de visualización, de monitorización, etcétera, ¿no? La segunda edición que presentamos es la de Teaching and Learning, que llamamos Teaching and Learning Upgrade. Y esta se diferencia básicamente en que está pensada más para el profesor, para el docente, y viene a traer mejoras significativas en la parte de Google Meet y la parte de Google Classroom, ¿vale? Por eso se llama Teaching and Learning, enseñanza y aprendizaje, ¿no? Veremos que esas funcionalidades también están presentes en la versión de la que vamos a contar hoy, que es la de Google Workspace for Education Plus, y que engloba a la totalidad de funciones de las ediciones anteriores que he mencionado, ¿vale? Obviamente trae algunas funcionalidades más que son interesantes y que vamos a compartir, pero un poquito en esencia, 3 nuevas ediciones y la Plus es la que vemos que más está traccionando porque el ROI, el retorno de la inversión, es muy, muy bueno, tiene muchísimas funcionalidades y además engloba las 2 anteriores. Entonces, esto es algo que creemos que también es tremendamente interesante para los usuarios de educación, ¿no? Solamente para que os hagáis una idea, y esto es un detalle más técnico que otra cosa, o más logístico que otra cosa, estas mismas ediciones están presentes en la parte de empresas y tienen un coste de varios dígitos, 2 dígitos, más que en educación, ¿no? De ahí también que seamos honestos y nuestra gran apuesta también es ofrecer, aunque haya un pago por un uso de un software as a service en este caso, pues que sea el más bajo posible para vosotros y que tengáis el máximo de funcionalidades y saquéis el máximo partido de esto, ¿vale? Por tanto, esa versión de la que vamos a comentar hoy incluye las funcionalidades de las 2 anteriores. Y la versión luego os haremos llegar, y el equipo de F2 os hará llegar también esta presentación para que podáis tenerla y podáis verla tranquilamente, ¿vale? Así que no os preocupéis demasiado en hacer capturas de pantalla. También estamos haciendo la grabación para que podáis tenerlo y comentarlo tranquilamente. Pero, como os decía, los grandes pilares donde esta edición Plus se apoyan, ¿no?, son en estos de aquí, ¿no? En toda la parte de enseñanza-aprendizaje, porque, como os decía, tenemos funcionalidades específicas y avanzadas en tanto Google Meet como Google Classroom. Toda la parte de seguridad y estadísticas para
proteger con herramientas avanzadas y brindar, ¿no? Traer mucha más visibilidad, estadísticas, datos y control. Esta parte es tremendamente valiosa, ¿no? Y creemos que una institución educativa debe de contar con ella. Y luego unas funcionalidades avanzadas de las que hablaremos hoy, como puedan ser, y estas solo están presentes en la edición Plus, por eso hablamos de ellas, como pueden ser pues toda la gestión toda la gestión documental. La versión Plus incluye un aplicativo muy interesante que se llama Cloud Search y que puede indexar contenido. Y, por ejemplo, esta es una de las funcionalidades que cuando las universidades las conocen se mueven rápido a ellas. De hecho, para que os hagáis una idea, instituciones del calibre de la Universidad Politécnica de Cataluña o de otras muchas ya cuentan con esta edición para sus alumnos, ¿no? Dan la versión de Plus para todos sus estudiantes y aprendices y docentes, ¿no? También trae una funcionalidad que va a ser clave y crítica y que ya os adelanto. Va a traer un almacenamiento extra porque sabéis que hemos anunciado que la versión fundamental va a tener un almacenamiento específico que está dimensionado suficientemente para que cada institución o modo centro pueda funcionar perfectamente, pero aquellas instituciones que requiráis más almacenamiento, esta edición trae un almacenamiento adicional muy interesante, ¿vale? Otra de las funcionalidades que trae y que veremos, pero que creo que es importante mencionar en tiempos, por cierto, la parte de almacenamiento y el tener un almacenamiento específico va a suceder en junio de 2022, ¿vale? O sea que vais a tener por dominio de escuela 100 terabytes compartidos, que es más que suficiente. Para que os hagáis una idea, hemos hecho un ejercicio y menos de un 1% de las instituciones educativas superan ese 100% de esos 100 terabytes, ¿no? Pero aquellas instituciones que necesitáis más almacenamiento porque lo requerís por vuestra forma de operar y por lo que sea, pues tenéis la opción de tener más almacenamiento que la versión de Plus. Ahora os contaré cómo funciona esta parte, ¿sí? Y luego otra cosa que va a suceder, y esto va a suceder a final de 2021, y que está bien recordar y que toméis nota, es que las grabaciones temporales van a dejar de estar disponibles en la versión fundamental, ¿vale? Hasta ahora sabéis que tenemos grabaciones temporales, anunciamos si esto fue algo que habilitamos para apoyar en la época de pandemia, porque veíamos que era una buena forma de ayudar, ¿no?, a las instituciones, pero obviamente esto va a dejar de estar disponible a finales de 2021. Entonces, aquellas instituciones que vayáis a una edición Plus / Teaching and Learning, las cuentas de Teaching and Learning también lo contemplan, vais a poder seguir grabando a partir de finales de 2021, ¿vale? Así que esta parte era importante también compartirla y que la conocierais. Dicho eso, sin más, yo creo que vamos a entrar un poquito más en Berea, como se dice en mi tierra, ¿no? Y la idea un poquito es, pues, compartiros las funcionalidades específicamente de cada una de las áreas para que tengáis toda esa información y veáis el valor que tiene, ¿no? Desde luego, proporcionar funcionalidades pues con sentido y que están orientadas a todos los procesos de transformación y a los procesos de enseñanza y aprendizaje están muy bien justificadas, ¿no? Esta versión, y como os vais a tener la presentación, lo podréis ver con detalle, pues como os decía, os va a ayudar a acceder a controles, a obtener herramientas de manera más proactiva en la parte de seguridad, ¿vale? Obviamente, en la parte de enseñanza-aprendizaje, como os decía, pues vais a tener un impacto de tracción, de involucrar cuando se crean, por ejemplo, videoconferencias con familias o incluso con aprendices, ¿no? O reuniones internas donde se puede interactuar con Meet, se gana mucho tiempo y en los procesos, pues incluso se tienen grandes impactos, ¿no? Luego también, por supuesto, vais a poder optar por los elementos que ya os he mencionado y vais a tener también, los usuarios de Plus tenéis un acceso dedicado a toda la parte de soporte. Obviamente, seguimos manteniendo el soporte telefónico, por correo de Google hacia los centros educativos 24/7, pero con esta edición tenéis un acceso más directo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un recorrido por el producto, ¿vale? Vamos a hacer pues voy a hacer como un free walking tour, ¿no? Y os vamos a contar un poquito la parte de recorrido del producto. Antes de eso, quiero que os hagáis una idea de lo que cuesta, de lo que puede costar esto, ¿vale? A mí me gusta decir que dotar a un aprendiz o a un profesor del paquete de herramientas más desarrollado, ¿no? Orientado a desarrollar, a hacer más extensiva la colaboración, a poder manejar entornos híbridos con más capacidades.
cuesta menos que un bolígrafo, un lápiz y una goma al año. Y esto es una realidad. Es decir, el otro día hablaba con una institución que me decía, Gonzalo, es que esto cuesta 10 o 12 veces menos que un libro de texto. Esto me cuesta menos que un cuaderno, o casi como un cuaderno. Y con esto doy todas las funcionalidades en la parte de usuario más avanzada con una plataforma que realmente tiene sentido y que me está ayudando a desarrollar habilidades y a tener un aprendizaje y un desarrollo de proyectos y de colaboración de mucha calidad, ¿no? Y me hizo pensar mucho, quería reflexionarlo con vosotros, ¿no? Tener Google Workspace for Education Plus, porque se licencia por el número de estudiantes matriculados de la institución, el número de estudiantes, cuesta 3, este es el precio de lista, ¿vale? Esto es un precio sin IVA, vaya por delante, que seamos muy transparentes, pero cuesta 3,4 euros por aprendiz año, ¿vale? En Jaén, de donde vengo, por 3,4 euros te puedes tomar un café y una tostada entera de aceite y tomate y te dan un vaso de agua. O sea que quiero hacer fuerza, ¿no? De decir, oye, nuestra intención no es que hagáis inversiones muy costosas, ajustamos mucho y creemos que el retorno de la inversión es buenísimo para la institución, ¿no? Dicho eso, vamos a entrar un poquito en toda la parte de producto, ¿vale? Voy a hacer mucha fuerza, ¿vale?, en hacer entender cuáles de las funcionalidades hay en cada una de las ediciones, ¿vale? Aquí vais a ver que está con código de colores, la parte azul corresponde a toda la parte de seguridad, estadísticas, controles, ¿vale? Hoy no voy a hacer demasiado esfuerzo en esto, ¿vale? O no voy a dedicar demasiado tiempo en esto porque creo que es más interesante que podamos ver toda la parte de funcionalidades, ¿vale?, orientadas al teaching and learning y la parte de adicionales, ¿no? Pero esta parte más técnica, obviamente, vais a recibir toda la información, vale la pena dedicarle un poquito y creo que también, por supuesto, el equipo de C2 os puede ayudar mucho. Vamos a empezar, si os parece, con toda la parte de Teaching and Learning, que creo que está muy, muy interesante, y después abordaremos la parte de Cloud Search, ¿vale? Fijaos, en la parte de Google Meet tenemos funcionalidades pues muy interesantes y que están teniendo también una aceptación muy, muy buena, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de tener más presencia, poder tener hasta 250 personas en un Google Meet, hacer transmisiones en vivo, poder optar por la parte de grabaciones, subtítulos en tiempo real, esto está muy bien, poder hacer breakout rooms, poder separar un Meet en diferentes salas, ¿no? Poder tener de forma automatizada informes de asistencia a los Google Meet, que esto está muy bien. El otro día, también interlocutando con una institución, me decían, oye, esto es genial para cuando convocamos, por ejemplo, alguna asamblea o convocamos alguna reunión interna, pues de manera automática tener un informe de quién ha asistido y toda la parte de preguntas y respuestas que ya vemos por aquí que hay disponibles y que podéis hacer y que luego atenderemos, ¿vale? Por cierto, en la parte de preguntas y respuestas también podréis votarlas y van subiendo. Esto es algo que internamente en Google utilizamos mucho. Toda la parte de encuestas, transcripción, reducción de ruido y algunas cosillas más. Vamos a verlo para que podáis pues también entenderlo bien y poder ver cómo esto impacta positivamente en los aplicativos, ¿no? La parte de 250 personas, os podéis imaginar que bueno, pues es muy interesante para instituciones educativas, para cualquier evento que queráis hacer, etc., ¿no? Las retransmisiones en vivo también están teniendo mucho éxito. Hasta ahora se pueden hacer solamente internamente en el dominio. Ahora traemos una integración que llega en las próximas semanas, meses, donde vais a poder hacer emisiones en directo públicas. Vais a poder emitir en directo cualquier evento o acto o acción que queráis hacer y esto va a generar un enlace y cualquier persona va a poder verlo directamente, ¿no? Y vais a poder también incluso, pues, toda la parte de utilizar, que ya conocéis, la parte de subtítulos que la tenéis disponible, ¿no? Vais a también esto ya es algo que hemos traído y también traemos la traducción disponible en inglés a español, portugués, francés y alemán. O sea, para toda la parte de idiomas, pues esa traducción en directo es una funcionalidad que está muy bien pues, para atender a necesidades educativas diferentes o para atender el desarrollo de habilidad de idioma o cualquier cosita, pues toda la parte de barreras en tiempo real que puedan producir los idiomas, ¿no? Como os decía,
La parte de grabaciones, pues está disponible esta versión de Plus. También está, que aprovecho que creo que usted ha leído una pregunta de paso, somos multitarea, ¿no? Esta funcionalidad de poder grabar también la tendrán disponible aquellos docentes que opten por una licencia de Teaching and Learning, ¿vale? Las licencias de Teaching and Learning son individuales, se pueden optar por una de la institución sola, si se quiere, o por tantas como se necesiten, ¿vale? Obviamente, tenéis ahí, las limitaciones de que solo tendréis la funcionalidad de Meet y de Classroom. Os vais a perder todo el resto de funcionalidades que se van a ver aquí, ¿vale? Luego, por supuesto, el tema de poder hacer breakout rooms, de poder hacer pequeñas salas dentro de una videoconferencia, poder jugar con ello. De hecho, se pueden crear hasta 100 sesiones simultáneas. Se puede configurar desde el calendario, que eso está francamente bien. Es decir, oye, pues yo sé que cada semana me voy a reunir y voy a poder hacer en calendario pues esas reuniones y poner a los usuarios o a las personas que van a estar en esas reuniones y poder, cuando active los breakout rooms, automáticamente ellos van a ese breakout room, ¿no? Esta parte de tener pues espacios de trabajo también está funcionando mucho. Estamos viendo muchas instituciones que la están utilizando incluso en entornos de aula, en entornos donde pues el aprendiz está en su espacio, con su dispositivo, puede estar conectado, trabajando en salas más pequeñas y funciona francamente bien, ¿sí? Esto es la parte de informe de asistencia, que también está siendo algo que está gustando muchísimo, ¿no? Automáticamente cuando se habilita recibís qué personas han estado en el Meet. Obviamente toda esta información es vuestra, ¿vale? Y solo podéis acceder vosotros o los responsables del dominio, obviamente, donde está el aplicativo. Y está muy bien porque está automatizado el proceso y además esa información se puede extraer y luego combinar, hacer scripts y poder crear pues un panel de seguimiento, ¿no? En ese sentido. Luego, por supuesto, tenéis funcionalidades pues como la que estamos probando de poder hacer preguntas y respuestas o poder incluso hacer encuestas donde los resultados de ambas pues también se extraen, ¿no? En una hoja de cálculo. Y lo que os decía, ¿no? Esta funcionalidad es muy chula porque se pueden votar las preguntas, entonces de una manera muy orgánica, pues se pueden atender las preguntas que más interesáis. Podéis preguntar algún concepto a aprendices y si no queda claro, pues ellos en las preguntas podrán ir votando y podéis ver de manera más eficiente cómo se puede atender a eso, ¿no? Pero funcionalidades muy chulas en Meet que están teniendo pues mucho sentido y una aceptación muy buena, ¿eh? Obviamente, pues toda la parte de participación se incrementa. Luego hay una funcionalidad que también pues está siendo muy valorada y es la transcripción de las reuniones. Podéis activar esta funcionalidad en las versiones de Teaching and Learning, los que tengáis Meet, obviamente la versión de Plus, todos los usuarios, que así consideréis, obviamente también las funcionalidades se pueden limitar a nivel de consola, ¿no? Pero esto lo que hace es que guarda en un archivo, en un documento, toda la transcripción de una reunión, por ejemplo. Básicamente, esto te puede ayudar a hacer un acta de una reunión de manera automática. Te va diciendo en el documento a qué hora y en qué momento habló cuál de los usuarios, ¿no? Tiene una funcionalidad muy extendida, ¿no? Algunas instituciones hablaban, algunas universidades nos decían que lo estaban utilizando para hacer las tesis. Algunas instituciones educativas de secundaria y primaria nos decíais que para las actas de reuniones, las actas de comités, todo esto, pues automáticamente se está utilizando y se guarda en un documento. Es una pasada, esto es una de las funcionalidades que está muy bien. Otra de ellas es la reducción de ruido, que bueno, funciona también francamente bien, se habilita y si estás en casa o estás fuera, pues solamente recoge la voz del usuario y ayuda muchísimo. Esta funcionalidad creo que todavía no se ha visto, esto creo que es bastante reciente y es también muy interesante. Aquellos que tenéis, o incluso los aprendices, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo a la derecha de mi pantalla un Google Meet que he reducido pequeñito, donde os puedo ver un poquito, y a la izquierda tengo lo que estoy presentando. Pero imaginaros que podéis abrir un Google Meet en un documento, en una hoja de cálculo o en una presentación. Esta es la funcionalidad que llega. Vamos a incorporar las videollamadas a los documentos, presentaciones y hojas de cálculo, y es una forma muy interesante de poder colaborar, de poder revisar, ¿no? Y no tener que estar en dos pantallas, ¿no?
está francamente bien. Yo creo que es una funcionalidad que está chula, ¿sí? Eso es lo que respecta a la parte de Meet. Respecto a Google Classroom, que también traemos funcionalidades muy interesantes, vamos a hacer una integración. Bueno, ya está lanzado, esto ya está disponible, sin duda. Hemos traído una integración en el propio Google Classroom de herramientas de otros proveedores o de contenidos, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto facilita, obviamente, que podáis crear tareas, podáis asociar, por ejemplo, un Kahoot o un Edpuzzle a la tarea o un Nearpod o otros contenidos que se están desarrollando cada vez más, estamos trabajando muchísimo, y el aprendiz en la experiencia no tiene que ir a una pestaña nueva, sino que se queda en el mismo Google Classroom, ¿no? Es una integración que tiene mucho sentido y que hace fácil, pues mucho de las tareas que hacéis y que está teniendo, pues, también mucha atracción. Esto en Estados Unidos y en países donde hay mucho contenido ya, incluso CK12, por ejemplo, Foundation, una fundación de recursos educativos abiertos, se ha integrado ya, ¿no? Entonces, esto está muy bien y tiene también muchísimo sentido y es muy interesante, ¿no? Y otra de las funcionalidades que tenemos en estas versiones es poder integrar vuestros sistemas de información de estudiantes con Classroom, lo que hace que, pues, de una manera muy sencilla, al principio de clase podáis, a golpe de clic, coger la estructura que tengáis en vuestro ERP o vuestro sistema de información de estudiantes, grupos, profesores, aprendices, y con un solo clic al docente le aparecerían y a los aprendices todas sus clases de Google Classroom en función del grupo que estáis, ¿vale? Esto es algo que está muy interesante y que, pues, tiene mucho sentido, ¿no? Otra de las funcionalidades que también no he hablado de ellas hasta ahora, pero que incluyen en la versión Plus, es la de poder utilizar los informes de originalidad de manera ilimitada. No sé si lo conocéis, pero es una herramienta antiplagio muy potente. A mí me gusta decir que es el nuevo paradigma de las herramientas antiplagio. Solo para que os hagáis una idea, esta funcionalidad está diseñada y construida desde el algoritmo de la herramienta que más utilizáis en Google, que es el buscador, ¿vale? Y está muy bien porque nosotros compartimos que esto debe ser una herramienta de desarrollo de pensamiento crítico. No nos gusta decir que es una herramienta antiplagio, ¿no? Está muy bien porque la puede utilizar el aprendiz y el docente. Entonces, de manera muy ágil y sencilla, el aprendiz puede utilizarlo antes de entregar la tarea y ser consciente de cuánto contenido es suyo, cuánto contenido no es suyo, ¿sí? Y el docente, de la misma manera, de forma rápida, puede ver cuánto contenido es del aprendiz de autoría propia o no, y puede hacer comentarios o puede, pues, trabajar en esto, ¿no? Para que os hagáis una idea, una herramienta antiplagio yo creo que ya superaría el coste de lo que vale Google Workspace for Education Plus, ¿no? Y es francamente interesante. Y otra de las funcionalidades que trae es la detección de plagio entre pares, ¿no? Esto es, pues, básicamente, viene a decir que si hay algunos aprendices que han colaborado más de la cuenta, ¿vale? Pues los identifica y te lo hace visible, ¿no? Va a ser una faena para aquellos que están ahí, pues, en ese punto, ¿no? Aquellos aprendices que aprenden copiando, que no es la mejor manera de aprender ni de construir o fortalecer aprendizajes, ¿no? Pero para el docente de la institución está muy bien. Incluso, además, se almacenan en un entorno seguro donde los superadministradores o los administradores, pues, puedan poder ver esos recursos que se han copiado además o que han tenido un plagio entre pares, ¿no? Funcionalidades muy importantes también e interesantes, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con la facilidad de hojas de cálculo, las sugerencias, que eso también, obviamente, pues se puede utilizar o no, de la consola de administración. Y las funcionalidades adicionales que os decía que trae esta versión de Workspace Plus, ¿no? Así se ve un poquito Google Cloud Search, que es esta herramienta, este repositorio, a mí me gusta decir, pues, inteligente, ¿no? Porque además tiene mucha inteligencia artificial detrás y trabaja bastante y funciona muy bien. Luego, otra de las funcionalidades que tiene la versión Plus es la aprobación de documentos, que esto en una institución también ha sido muy demandado. Aquellas instituciones que, oye, pues necesitamos aprobar una comunicación a familias, una nota de prensa, un artículo en un medio, pues poder directamente en el documento crear una cadena de aprobaciones y hasta que la persona que es responsable de la última aprobación no aprueba, ese documento no está disponible. Obviamente, es algo que también facilita muchísimo un proceso que cada vez está más demandado en las instituciones, ¿no?
Como os decía, además, esta edición incorpora por cada usuario 20 gigas adicionales de almacenamiento, ¿vale? A el almacenamiento compartido. Es decir, por cada usuario que tengáis en esta edición, la edición Plus, vais a poder sumar 20 gigas por cada uno de ellos al almacenamiento que tiene la versión fundamental, que son 100 terabytes, ¿vale? Y con esto vais más que sobrado en todo lo que respecta al almacenamiento, ¿vale? Como os decía también, toda la parte de ayudas y poco más. Yo creo que con esto cubrimos todo lo que el espectro de funcionalidades tiene, ¿no? Además de esto, la versión también cuenta, que no sé por qué no está aquí, quizás esté, si me dais un segundo, esté en algún momento de la presentación, ¿vale? Pero cuenta con dos funcionalidades también muy interesantes que no he mencionado, ¿vale? Una de ellas es un gestor de dispositivos móviles, un MDM, para que podáis gestionar tanto dispositivos, lo voy a buscar para enseñarlo, ¿vale? Tanto dispositivos de Android como de iOS, como dispositivos Windows que podáis tener en el centro, que eso está muy bien. Esa es una funcionalidad que está en la parte de seguridad y me la ha saltado, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, mirad, creo que eso está justamente aquí, ¿vale? Esta edición, la edición Plus, trae un MDM, un gestor de dispositivos móviles, ¿no? Como decía, para poder configurar con políticas en profundidad tanto Android como iOS, ¿no? Nuevamente, solo el coste de un MDM ya se excede de esto, ¿no? Para dispositivos móviles. Y además también, como os decía, tiene toda la parte de gestión de dispositivos Windows 10, ¿vale? Que esto ayuda también muchísimo a las instituciones, aquellas que tengáis, oye, pues diferentes tipos de tecnologías, que también es una cosa muy normal, ¿no? Pues tienes unos pocos PCs, tienes muchos Chromebooks, broma andaluza, y tienes, pues, algunas tabletas de Android o de iOS, ¿no? Pues con esto vais a poder llevar todo el inventariado y controlar qué aplicaciones están forzadas. Básicamente, esto es el gestor de dispositivos avanzado móviles que tiene la consola de Google, ¿vale? Que la versión fundamental tiene una versión muy, muy básica, ¿vale? Y como os decía también, toda la parte de gestión de dispositivos Windows, ¿no? Con incremento de capacidades de seguridad, credenciales de las cuentas de Google directamente integrados con los single sign-on, directamente el usuario accede con su cuenta al dispositivo Windows de Google Workspace, tiene su contenido y podéis controlar también y administrar esos dispositivos de forma remota en situaciones comunes, ¿vale? Para que ahorren mucho tiempo. Podéis decir que el dispositivo Windows cierra la sesión de usuarios o podéis limpiarlos de manera remota. O sea, que está francamente bien. Eso es una de las cosas que no he cubierto. Y otra de ellas es que también ofrece el poder alojar vuestros datos en Europa, ¿vale? La versión de Google Workspace for Education Plus permite lo que se llama Data Region Location, ¿no? Obviamente, esto no es una exigencia en ningún caso para poder hacer cumplimiento de la normativa vigente, pero algunas instituciones, por ejemplo, que quieren hacer investigación y que necesitan más latencia, pues pueden alojar sus datos en Europa y se aseguran de que toda la parte de Workspace está en Europa, ¿vale? Y poco más. Yo no sé si hay alguna cosita más por mi parte. Creo que bueno, quizá lo interesante ahora es que vosotros podáis hacer preguntas. En general, la reflexión es decir, oye, muchas de las cosas que os pueden generar gastos, porque he visto a alguien por ahí que ha hecho las cuentas rápidas, ¿no? Y que dice, esto cuesta lo que cuesta. Así es, eso cuesta lo que cuesta, ¿no? Pero la intención nuestra también es decir, oye, si estáis pagando por un gestor de dispositivos móviles, si estáis pagando por una herramienta antiplagio, si queréis estáis pagando por Zoom las cuentas, no sé qué, si estáis pagando por un montón de cosas, si centralizáis todo eso, el retorno de verdad es un retorno que vale la pena, ¿no? Y así lo estamos viendo y somos muy conscientes y por eso queríamos contarlo en primera persona. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que ha sido bastante intenso, pero súper aclaratorio, la verdad. Disculpad la intensidad. Sí, Quería nada, que no se me quitara ningún detalle.